Lección 1. Vidas antiguas. Es fascinante pensar en cómo vivía la gente hace 1000 años, ¿no? Por supuesto, dependían en gran medida de la agricultura, la caza y la pesca para sobrevivir. Me pregunto cómo sería despertar cada mañana con el sol y trabajar la tierra. Debe haber sido un trabajo duro, pero también gratificante ver los frutos de su labor. Y cazar. Probablemente fue toda una aventura salir a buscar comida. Sí, e imagina pescar en los ríos. Era una fuente vital de alimento para ellos. Puedo imaginarlos sentados junto al agua esperando una gran captura. Exactamente. ¿Crees que tenían técnicas especiales para pescar? Probablemente lo hicieron usando redes o lanzas. Es interesante cómo se transmitieron esas habilidades. Lección 2. Draft de los Buffalo Bills. ¿Sabías que los Buffalo Bills seleccionaron a un jugador con $1000 en 1969? En serio, parece una cantidad muy pequeña comparada con los contratos actuales. Es increíble cuánto ha evolucionado la industria del deporte desde entonces. Por supuesto, ¿cómo fueron los primeros años del equipo después de ese draft? Debían estar apenas empezando a construir su reputación y su base de seguidores. Puedo imaginar la emoción de los aficionados durante esos primeros partidos. Sí, la energía en el estadio debe haber sido eléctrica. Es interesante pensar en cómo esos primeros jugadores dieron forma a la historia del equipo. Sin duda, cada partido habría sido un trampolín hacia el éxito futuro. Lección 3. Prácticas abolidas. ¿Has oído hablar de las prácticas que se abolieron en las islas propiedad de los británicos? Sí, es fascinante cómo las normas sociales cambian con el tiempo. Muchas de esas prácticas tenían raíces profundas en la historia, ¿no es así? Lo hicieron. Debió haber sido un cambio significativo para las comunidades afectadas. Imagínese las discusiones y debates que tuvieron lugar durante ese tiempo. La gente debe haber tenido opiniones fuertes sobre los cambios y sus implicaciones. Por supuesto, algunos habrían acogido con agrado los cambios, mientras que otros probablemente se habrían resistido. Es interesante pensar en cómo estos cambios afectaron la vida diaria de todos. Sí, especialmente en algunas partes de Estados Unidos donde prácticas similares también estaban terminando. Lección 4. Melodías de la vida. ¿Alguna vez has pensado en cómo algunas canciones pueden evocar emociones tan fuertes? Por supuesto, es fascinante cómo una simple melodía puede transportarnos a diferentes momentos de nuestra vida. De hecho, creo que los grandes compositores poseen un talento único. Exactamente. Por ejemplo, Elton John ha compuesto innumerables melodías que resuenan en personas de todo el mundo. Sus canciones a menudo cuentan historias, ¿no es así? Sí, cada nota parece capturar un sentimiento o experiencia particular. Es casi mágico cómo combinan letras y música para crear algo atemporal. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguna vez has intentado escribir una canción tú mismo? Lo intenté una vez, pero fue un desastre bastante gracioso. Lección 5.
elementos esenciales para empacar. Mientras nos preparamos para nuestro viaje, ya has decidido qué empacar. Sí, la comodidad es mi prioridad, así que llevo mucha ropa cómoda. Eso suena sensato. Es importante estar cómodo, sobre todo en viajes largos. Por supuesto, también me aseguré de llevar protector solar. Nadie quiere tener la piel quemada por el sol. Muy cierto, una quemadura de sol podría convertir unas vacaciones en una experiencia dolorosa. Exactamente. Ya cometí ese error en el pasado, y no quiero repetirlo. ¿Has empacado algún libro o entretenimiento para el viaje? Empaqué algunas novelas, pero también podría descargar algunos podcasts. Los podcasts son una excelente manera de pasar el rato. ¿Qué género prefieres? Lección 6. Importancia del bienestar. Es maravilloso saber que últimamente te has estado concentrando en tu bienestar. Sí, a veces puede ser un desafío, pero es crucial para nuestra salud general. Estoy totalmente de acuerdo. Mantener el equilibrio en la vida no siempre es fácil, ¿verdad? Realmente no lo es. Sin embargo, los beneficios superan con creces los desafíos. ¿Has probado alguna actividad nueva que te ayude a enfocar tu atención? He comenzado a practicar yoga y ha sido bastante enriquecedor. ¡Qué refrescante! El yoga es excelente tanto para el cuerpo como para la mente. De verdad que sí. Me siento más centrado y relajado después de cada sesión. Quizás debería unirme a ustedes en algún momento, me vendría bien algo de esa energía zen. Lección 7. Regalos considerados. Creo que nuestro amigo definitivamente apreciará nuestro considerado regalo. Estoy de acuerdo. Demuestra cuánto nos importa y valoramos nuestra amistad. Exactamente. Los regalos bien pensados suelen tener más significado que los caros. Sí, es el pensamiento detrás del regalo lo que realmente importa. ¿Has pensado en cómo presentarás el regalo? Estoy pensando en envolverlo bellamente y agregarle una nota personal. ¡Qué bien! Un toque personal puede hacerlo aún más especial. Se trata de crear una experiencia memorable para nuestro amigo. No puedo esperar a ver la expresión de sus caras cuando lo reciban. Lección 8. El viaje de la carrera. Claro, me encantaría saber de tu experiencia corriendo. Mucha suerte con tu entrenamiento. Gracias. He estado trabajando duro para mejorar mi resistencia y velocidad. Eso es admirable. Entrenar para correr requiere disciplina y dedicación. De verdad que sí. He enfrentado muchos desafíos en el camino, pero estoy decidido. Cada corredor tiene una historia única que te inspiró a empezar. Quería llevar un estilo de vida más saludable y desafiarme físicamente. Es una motivación fantástica. Correr puede ser una experiencia muy liberadora. En efecto, a menudo me despeja la mente y me mejora el ánimo. Admiro tu compromiso. Sigue adelante y alcanzarás tus metas. Lección 9. Problemas respiratorios.
Sí, a veces siento que me falta el aire, especialmente durante actividades extenuantes. Esto puede ser preocupante. Es importante prestar atención a estos síntomas. Estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental escuchar a nuestro cuerpo y buscar ayuda cuando la necesitemos. Por supuesto, ¿has hablado con un médico al respecto? Todavía no, pero pienso hacerlo. Creo que es prudente consultar con un profesional. Eso suena sensato. Recomiendo que te examinen los pulmones como medida de precaución. Sí, lo haré. Más vale prevenir que curar, no. Exactamente. Tu salud siempre debe ser lo primero. Gracias por tu preocupación, significa mucho para mí. Lección 10. Encontrar ofertas. Al Por planificar un supuesto, viaje, a es todos nos aconsejable gusta una buscar buena hoteles que oferta cuando ofrezcan se trata ofertas de o viajar. descuentos. ¿Has encontrado alguna buena oferta para nuestro próximo viaje? He estado buscando en Internet y he encontrado algunas opciones geniales. Excelentes noticias. Reservar con antelación suele ayudar a conseguir mejores precios. Sí, y muchos hoteles ofrecen descuentos exclusivos para reservas anticipadas. Se trata de ser ingenioso y aprovechar al máximo nuestro presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Viajar no tiene por qué ser caro. Continuemos nuestra búsqueda y finalicemos nuestro alojamiento. Lección 11. Rutina post-entrenamiento. Después de hacer ejercicio, ¿qué sueles hacer para relajarte? Suelo ducharme para refrescarme. ¿Y tú? Yo hago lo mismo, pero a menudo me doy el gusto de tomarme un batido de proteínas después. Lo siento como una recompensa por mi esfuerzo. ¡Qué rico! Debo admitir que a veces me tomo más tiempo en la ducha, disfrutando del agua tibia. El clásico ritual postentrenamiento. Ayuda a relajar los músculos, ¿verdad? En efecto, y siempre me divierte cuando el agua hace que mi pelo parezca una mopa mojada. Vaya imagen. Me imagino que emerges como un superhéroe empapado. Exactamente. Quizás debería empezar una tendencia, el look de fregona mojada. Definitivamente lo apoyaría. Podría ser el comienzo de una nueva tendencia en la moda. Lección 12. El experimento del culturismo. ¿Has oído hablar de los culturistas que experimentan con esteroides sintéticos? Sí, es un tema bastante controvertido en la comunidad del fitness. En efecto, algunos creen que mejora el rendimiento, mientras que otros argumentan que es peligroso. Sin duda, plantea cuestiones sobre la salud y la ética en el deporte. Me parece fascinante cómo la búsqueda de la perfección puede llevar a tales extremos. Por supuesto, hace que uno se pregunte hasta dónde son capaces de llegar las personas para lograr sus objetivos. Es como un cuento moderno de Hércules, pero con más riesgos involucrados. Menuda comparación. Supongo que la búsqueda de fuerza siempre ha sido parte de la naturaleza humana. En efecto, pero a veces me pregunto si consideran las consecuencias a largo plazo.
Lección 13. Reflexiones históricas. ¿Has estudiado los acontecimientos que ocurrieron durante la guerra cuando Inglaterra bombardeó Alemania? Sí, fue un momento histórico, importante. La destrucción fue inmensa. Es asombroso cómo la guerra puede transformar naciones enteras. En efecto, la intención era destruir fábricas e interrumpir la producción. Pero el impacto en la población civil fue devastador. Plantea cuestiones morales, ¿no es así? Por supuesto, la pérdida de vidas inocentes siempre es trágica. Es un duro recordatorio de las consecuencias del conflicto. Y, sin embargo, la historia a menudo se repite. Sirve de lección para que las generaciones futuras busquen la diplomacia en lugar de la guerra. Lección 14. La importancia del tiempo. No puedo permitirme perder mi vuelo. Más vale prevenir que curar. Lo entiendo perfectamente. Viajar puede ser bastante impredecible. En efecto, ¿alguna vez has tenido prisas de última hora para coger un vuelo? Hay demasiadas veces. Es bastante estresante, ¿verdad? Mucho. Prefiero llegar temprano al aeropuerto para evitar sorpresas. Excelente estrategia. Yo también la adoptaré. Sí, permite disfrutar de un café tranquilamente antes de embarcar. Y quizás darnos el gusto de hacer algunas compras de último momento. Exactamente. Es lo bueno de llegar temprano. Lección 15. Discusiones del proyecto. Excelente. Creo que hemos cubierto todos los objetivos clave. Estoy de acuerdo. Pasamos al siguiente tema. Sí, creo que es importante mantener el impulso. Por supuesto, ¿cuál es el siguiente punto de nuestra agenda? Me gustaría discutir el cronograma para nuestro próximo proyecto. Suena perfecto. Los plazos son cruciales para una ejecución exitosa. En efecto, es fundamental establecer metas realistas. Y para garantizar que todos estén en la misma página. La comunicación es clave, como dicen. Lección 16. Conexiones con la ciudad natal. Entonces, ¿de dónde eres originalmente? Soy de un pueblito rural. ¿Y tú? Soy de una ciudad bulliciosa, lo cual es bastante diferente. ¡Qué emocionante! ¿Qué es lo que más te gusta de la vida en la ciudad? La vitalidad y diversidad de la gente son estimulantes. ¡Qué bien! Disfruto de la tranquilidad de mi pueblo. La paz tiene su encanto, especialmente después de un día agitado. Por supuesto, es genial escapar del ajetreo. ¿Qué es lo que más extrañas de tu ciudad natal cuando estás fuera? Lección 17. Ideales democráticos. Nuestra fe democrática es más que un credo, es un ideal que llevamos dentro. En efecto, representa nuestras esperanzas de un futuro mejor.
Es muy poderosa, ¿verdad? La creencia en la igualdad y la justicia. Por supuesto, es lo que impulsa el progreso y el cambio. Es importante mantener esos valores en nuestra vida diaria. Estoy totalmente de acuerdo. Debemos esforzarnos por encarnar esos ideales. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la configuración de la sociedad. Sí, y es fundamental animar a otros a unirse a nosotros. Juntos podemos lograr un impacto significativo. Lección 18. Observaciones de la naturaleza. Recientemente vi algunas serpientes escurridizas en el jardín. ¡Qué intrigante! Eran de diferentes colores. Sí, algunos tenían la piel muy brillante, casi hipnotizante. Eso suena fascinante. ¿Tenías miedo? Un poco, pero tenía más curiosidad que miedo. La naturaleza tiene una forma de sorprendernos, ¿no es así? En efecto, cada encuentro nos enseña algo nuevo. Aprecio esa perspectiva. Hace que observar la naturaleza sea aún más placentero. Sí, se trata de abrazar la experiencia. Lección 19. El apoyo de los seres queridos. Recuerda, tienes el apoyo de tus seres queridos. Sí, contar con su apoyo hace una gran diferencia. De verdad que sí, nos da fuerza en momentos difíciles. Por supuesto, saber que alguien cree en ti es alentador. A menudo me siento más motivado cuando sé que no estoy solo. Yo también. Crea un sentido de pertenencia. Debemos valorar esas relaciones porque son invaluables. Muy cierto. Nos recuerdan que juntos somos más fuertes. Asegurémonos entonces de apoyarnos unos a otros. Lección 20. La hora del cine. Quizás me ponga al día con algunas películas este fin de semana. Eso suena relajante. ¿Cuáles estás considerando? Tengo algunos en mente, pero no puedo decidir cuál ver primero. Quizás podrías empezar con una comedia para aligerar el ambiente. Gran idea. La risa es un excelente calmante del estrés. Por supuesto, es como un subidón de ánimo instantáneo. Después de eso, podría adentrarme en una película de acción emocionante. Un equilibrio perfecto. ¿Cuál fue la última película que viste? Recientemente vi un misterio que me mantuvo adivinando hasta el final. Lección 21. La alegría del conocimiento. Hay tanta alegría en adquirir nuevos conocimientos y conocer nuevas personas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Has asistido a algún evento interesante últimamente? Sí, asistí a un seminario sobre diversidad cultural. Fue muy enriquecedor. Suena fascinante. ¿Qué fue lo más intrigante para ti? Disfruté las discusiones sobre cómo las culturas se influyen entre sí. Ese es un tema profundo. ¿Conociste a alguien interesante de allí?
De hecho, conocí a un profesor que estudia la comunicación intercultural. ¡Qué cautivador! Me encantaría saber más sobre eso. Ella compartió algunas anécdotas divertidas de su investigación. Lección 22. La alegría de la nueva vida. Hay tanta alegría en el nacimiento de un nuevo bebé, escuchamos su primer llanto. En efecto, es un momento memorable, lleno de esperanza y felicidad. A menudo pienso en la emoción que esto les trae a las familias. Por supuesto, es un nuevo comienzo y un nuevo camino para todos los involucrados. Y el llanto del pequeño es como una sinfonía de vida, ¿no es así? ¡Qué hermosa manera de decirlo! Significa el comienzo de algo maravilloso. ¿Recuerdas la primera vez que sostuviste a un bebé? Sí, me sorprendió lo diminutos que son y, sin embargo, tan llenos de potencial. Es asombroso. Cada bebé lleva consigo la promesa del futuro. Lección 23. Desafíos de la gestión del tiempo. ¡Qué tranquilidad! ¿Y qué hay de la gestión del tiempo? Puede ser un desafío, pero a menudo es útil elaborar un plan. Estoy totalmente de acuerdo. Priorizar tareas es fundamental. Por supuesto, creo que crear un horario diario me ayuda a mantenerme encaminada. Esa es una gran estrategia. A veces me cuesta cumplir con mis planes. Puede ser difícil. Quizás configurar recordatorios podría ayudar. Excelente idea. Un pequeño empujón puede marcar una gran diferencia. Y no olvides tomar descansos. Pueden aumentar la productividad. Muy cierto. A veces, alejarse un momento despeja la mente. Lección 24. Conexiones culturales. A menudo siento tristeza por haberme visto arrancado de mis raíces. Entiendo ese sentimiento. Es difícil ser expulsado de las culturas familiares. En efecto, es como perder una parte de uno mismo. Puede resultar aislante, especialmente cuando uno encuentra fuerza en su comunidad. Estoy de acuerdo. Es importante encontrar maneras de reconectar con esos lazos culturales. Quizás participar en eventos culturales pueda ayudar. Es una idea brillante. Podría reavivar ese sentimiento de pertenencia. Sí, compartir experiencias con otros puede ser increíblemente gratificante. Busquemos oportunidades para abrazar nuestra herencia. Lección 25. Planificación de viajes. Necesito planificar mi itinerario y reservar alojamiento. Suena emocionante. ¿A dónde piensas viajar? Estoy considerando visitar varias ciudades de Europa. Genial. Europa tiene muchísimo que ofrecer. ¿Por dónde empezarás? Comenzaré investigando las ciudades y sus atractivos. Es un enfoque inteligente. Es útil saber qué esperar. Sí, y también quiero encontrar lugares locales para comer y explorar. Las experiencias culinarias son imprescindibles cuando viajas.
Por supuesto, probar la gastronomía local es una de mis cosas favoritas. Lección 26. Preparación de informes. Prepararemos un informe detallado con recomendaciones y proyecciones. Esa es una tarea importante. ¿Cuál será el enfoque del informe? Creo que deberíamos analizar las tendencias del mercado y el comportamiento del consumidor. Excelente idea. Comprender a la audiencia es crucial para hacer recomendaciones efectivas. Exactamente. También deberíamos incluir elementos visuales para que los datos sean más atractivos. Eso mejoraría mucho el informe. La gente suele reaccionar mejor a las imágenes. Yo tomaré la iniciativa en ese aspecto. Perfecto. Juntos podemos crear un informe completo e informativo. Tengo muchas ganas. El trabajo en equipo hace que el proceso sea divertido. Lección 27. La confidencialidad importa. Sí, ese es un aspecto importante. Incluiremos una cláusula de confidencialidad sólida. Estoy totalmente de acuerdo. Proteger la información confidencial es fundamental. Genera confianza con nuestros clientes y partes interesadas. Exactamente. Necesitan sentirse seguros al compartir sus datos con nosotros. Redactaré la cláusula para asegurarme de que cubra todos los puntos necesarios. Un plan sólido. Es fundamental ser minucioso en estos asuntos. Una vez que finalicemos la cláusula, podremos integrarla en nuestros contratos. Sí, eso aportará claridad a todas las partes implicadas. Me alegra que estemos en la misma página respecto a esto. Lección 28. Motivación en el trabajo en equipo. Claro, podemos motivarnos mutuamente para esforzarnos más, ¿verdad? En efecto, tener un sistema de apoyo marca la diferencia. Sí, un poco de ánimo ayuda mucho. Creo que establecer objetivos compartidos puede mejorar nuestra motivación. Excelente idea. Crea un sentido de responsabilidad. Y celebrar las pequeñas victorias mantienen el impulso. Exactamente. Es fundamental reconocer los avances a lo largo del camino. Espero ayudarnos mutuamente a alcanzar nuestras metas. Yo también. Juntos podemos lograr grandes cosas. Lección 29. Consejos de organización. ¿Has probado a usar cestas o estantes? Son ideales para organizar. Sí, marcan la diferencia al mantener los espacios ordenados. Exactamente. Me encanta cómo maximizan el espacio de almacenamiento y mantienen todo accesible. Sí, además, es estéticamente agradable. Considero que las cestas con colores coordinados hacen que todo parezca más organizado. Por supuesto, le da un toque de estilo a la practicidad. ¿Tienes algún consejo de organización favorito? Siempre recomiendo ordenar antes de organizar. Facilita el proceso. Estoy de acuerdo. A veces, menos es realmente más.
Lección 30. Estrella en ascenso. ¿Has oído hablar de la joven actriz que empezó con sus dos medio hermanos menores? Sí, es increíble cómo saltó al estrellato a los 12 años. Increíble. La eligieron para una producción londinense, si mal no recuerdo. Por supuesto, es inspirador ver a alguien alcanzar sus sueños tan joven. Me pregunto qué desafíos enfrentó a lo largo del camino. Debe haber sido una experiencia vertiginosa navegar hacia la fama a una edad tan joven. Admiro su determinación. Se necesita mucho esfuerzo para triunfar. Claro, tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona su carrera. Yo también. Será emocionante verla crecer como actriz. Lección 31. Clase de cocina. Entonces, ¿tienes clases 2 veces por semana? Sí, lo hago. Es bastante manejable. Genial. ¿Qué tal las opciones de comida cerca? La comida es bastante variada, lo cual agradezco. La diversidad en la alimentación puede marcar una diferencia significativa en la vida diaria. Por supuesto, mantiene las cosas interesantes. ¿Qué tipos de cocina disfrutas más? Me encanta especialmente la comida italiana y tailandesa. Ambas son excelentes opciones. Ofrecen sabores muy ricos. Lección 32. Cosmovisión. Si uno elige una visión rígida del mundo, parece que es mejor estar muerto. Es una perspectiva bastante cruda, pero entiendo tu punto. Un punto de vista absolutista ilimitado puede limitar nuestras experiencias. En efecto, sin embargo, es el camino más fácil. Es cierto, pero también impide el crecimiento y la comprensión. Por supuesto, afrontar la complejidad puede ser un desafío, pero también una gran recompensa. Nos abre a un mundo de posibilidades y perspectivas. Sí, y fomenta la empatía y la conexión con los demás. Exactamente. Una mentalidad más amplia puede enriquecer nuestras vidas. Lección 33. Estrellas fugaces. ¿Alguna vez has visto estrellas fugaces? Sí, son realmente fascinantes. Se disparan a través del cielo, dejando rastros de polvo de estrellas. Es como si pintaran la noche con luz. En efecto, las estrellas fugaces parecen iluminar todo el cielo. Evocan una sensación de asombro y magia. ¿No es así? Por supuesto, cada uno parece un pequeño milagro. Siempre pido un deseo cuando veo uno. Es una tradición preciosa. ¿Qué sueles pedir? Lección 34. Diversión en la playa. El agua de la playa está lo suficientemente cálida para nadar. Sí, muchos niños aprenden a nadar en la playa y disfrutan jugando en el agua. Eso suena como una experiencia encantadora. De verdad que lo es. El océano tiene algo mágico. Los niños deben divertirse mucho chapoteando.
Por supuesto, es un lugar para reír y disfrutar. Puedo imaginar la emoción en sus voces. Sí, la playa está llena de vida y energía. ¿Tienes algún recuerdo favorito de la playa? Lección 35. Canciones galesas. ¿Has escuchado sus canciones en idioma galés? Sí, son bastante encantadores. Me parece fascinante que Charlotte comenzara a cantar junto con la radio cuando era una bebé. Es notable cómo la exposición temprana puede fomentar el talento. A los 5 años ya cautivaba al público. Impresionante. Su pasión por la música se nota. En efecto, resalta la importancia del patrimonio cultural en la música. Por supuesto, las canciones galesas esconden historias y tradiciones muy ricas. Aprecio cómo la música puede conectarnos con nuestras raíces.